brasileño Roberto Carlos afirmó hoy que perdió las ganas de jugar al fútbol después de sufrir un nuevo acto racista en canchas rusas. En Rusia ha desatado la furia de grupos racistas, ultranacionalistas y que las propias autoridades del país alientan una sociedad ultraconservadora. Todo el mundo quiere deshacerse del racismo, opinó el jueves el jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov. Por si no lo sabías, hay muchos latinoamericanos que están a favor de Rusia. Lo que no saben es que los rusos a ellos no los quieren ni siquiera ver. Si Putin y el territorio ruso estuviera junto a uno de nuestros países latinoamericanos, ya nos hubiera invadido, ya nos hubiera bombardeado, y ya nos hubiera humillado como lo sigue haciendo actualmente. Y sé que probablemente no me creas, por eso te traigo las pruebas de que los rusos son unas de las personas más racistas del planeta. No piensan hacernos pasar, acá estamos mucha gente encerrada ecuatoriana. Si los extranjeros fueron puestos a un lado sin importar la raza, la mayoría de la gente eran indios, africanos, algunos ingleses. Con condiciones casi inhumanas. Aunque le aplaudas a Putin y lo defiendas, él no te defendería. Con el simple hecho de que seas latinoamericano y hables español, te considerarían como un chango, y las pruebas que te traigo en este video son muy extremas. Estas pruebas de racismo en Rusia te darán tanto asco que hasta podrías vomitar. Así que, prepárate. Era marzo del 2011, cuando aconteció un hecho que sacudió al mundo del fútbol y a toda la sociedad de Rusia. Roberto Carlos, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del fútbol, fue víctima de un vil acto de racismo en un estadio de la ciudad rusa de San Petersburgo. La fotografía dio la vuelta al mundo, mostrando cómo un fanático le acercaba una banana, llamando mono al brasileño por su color de piel. Pero el horror por este lamentable hecho no fue suficiente. Pocos meses después de este altercado, a Roberto Carlos le lanzaron otra banana al campo durante un partido en otra ciudad rusa. Y esta vez el jugador salió furioso de la cancha mientras le reclamaba al público por su cruel racismo. Y un año después, el astro brasileño decidió huir de Rusia. Sin embargo, nada de esto es algo novedoso en Rusia, ya que este país es cuna de algunos de los grupos racistas más peligrosos del mundo, llegando a cometer terribles crímenes como asesinatos y atentados terroristas con bombas, para aniquilar a toda etnia o raza que no sea puramente rusa. ¿Qué pasaría si te mudaras a Rusia? ¿Crees que serías aceptado por la sociedad rusa? ¿Cómo se transformaron estos grupos racistas en organizaciones terroristas? El racismo en Rusia es una enfermedad social que caracteriza negativamente a ciertos grupos de personas, por las actitudes y acciones peligrosas de algunos rusos hacia personas que no son étnicamente rusas. Tradicionalmente, el racismo ruso llega a horribles extremos, como el antisemitismo y la tartarofobia, es decir, el odio y repulsión a las personas judías y hacia aquellas personas que vienen del este de Europa. Así como también son hostiles hacia varias etnias de la región del Cáucaso, justo al sur de Rusia, también a etnias de Asia Central, Asia Oriental y África. En 2006, Amnistía Internacional, el movimiento global de derechos humanos, reportó que el racismo en Rusia estaba fuera de control. Rusia además tiene una de las tasas más altas de inmigración en Europa del Este. Entre 2004 y 2008 hubo más de 350 asesinatos racistas y Verkhovsky, el líder de la organización antirracista Sova en Rusia, dijo que alrededor del 50% de los rusos pensaba que las minorías étnicas deberían ser expulsadas del país. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, se mostraba profundamente crítico a la idea de que Rusia debería ser solo para gente étnicamente rusa, diciendo que era necesario mantener la armonía en un país multiétnico. Periodistas occidentales han notado que durante este periodo, grupos racistas y ultranacionalistas pudieron haber sido la oposición de derecha más significativa al gobierno de Putin. El 20 de abril de 2011, Konstantin Poltoranin, vocero del Servicio Migratorio Federal, fue despedido después de decir que la supervivencia de la raza blanca estaba en riesgo. Un claro mensaje supremacista blanco. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? El 24 de octubre de 2013, hablando durante el programa Poedinok en el canal de televisión ruso Russia One, Vladimir Chirinovsky, el líder del Partido Nacionalista Extremo,
Partido Democrático Liberal de Rusia, quien es conocido por hacer escándalos en los medios, propuso limitar los nacimientos en la región del Cáucaso norteño, región rusa dominada por musulmanes, además de limitar el movimiento de gente de esa región hacia el resto del país. Estas polémicas palabras fueron dichas luego del ataque terrorista en Volgogrado, que dejó varios rusos muertos. Chirinovsky luego se disculpó por estas palabras, pero lo más preocupante fue la aceptación de los rusos a sus palabras. Durante la transmisión de este programa, hubo una encuesta a través de mensajes de textos e internet, y Chirinovsky ganó el voto popular con más de 140.000 rusos votando a favor de él. Algunos nacionalistas rusos creen que la manera de parar el repunte en la inmigración musulmana es usar tácticas opresivas para poder detener la supuesta marea islamista. En 2006, en el pueblo de Kondopoga, República de Karelia en la Federación Rusa, hubo una pelea entre inmigrantes chechenos, en su mayoría musulmanes, y rusos locales, que se convirtió en una revuelta violenta que duró varios días. Los grupos racistas violentos de Rusia se han organizado en los últimos años para atacar a distintos grupos y pueblos étnicos, usando técnicas de agresión y terrorismo social para desestabilizar el orden civil en las ciudades rusas. En las últimas décadas, se han visto constantes ataques contra estos grupos o minorías, lo que ha escandalizado y aterrorizado a la sociedad. Por ejemplo, luego de la desaparición de la Unión Soviética, se han visto múltiples ataques contra personas descendientes de africanos dentro de la nueva Federación Rusa. Actitudes oficiales hacia la gente africana eran generalmente neutrales durante la Unión Soviética, debido a sus intenciones internacionalistas. Como parte de su apoyo a la descolonización de África, la Unión Soviética ofrecía educación gratuita a ciudadanos de países africanos. Los estudiantes africanos, así como otros estudiantes internacionales, fueron puestos en muchas escuelas e instituciones de educación superior alrededor de Rusia, pero más frecuentemente en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en ese entonces conocida como Universidad de la Amistad de los Pueblos Patrice Lumumba, nombrada en honor al revolucionario y primer ministro del Congo. Pero con la llegada de la nueva Rusia postsoviética, las cosas cambiaron drásticamente, y el racismo violento no tardó en hacerse sentir en las calles y escuelas rusas. En 2006, algunos estudiantes africanos de intercambio denunciaron que eran frecuentemente insultados con la palabra mono, y fueron tan atacados e insultados verbalmente, que decidieron dejar de reportar estos casos de racismo porque no veían que las autoridades les prestaran atención. En 2010, Jan Sagbo se transformó en el primer hombre negro en Rusia en ser electo para un cargo público. Él es un concejal municipal en la aldea de Novosavidovo, a 100 kilómetros al norte de Moscú. Pero esto no quiere decir que Sagbo haya salido ileso de ataques de racismo. El concejal nacido en el país africano de Benín, declaró una vez que durante sus primeros años en Rusia, un atacante racista escupió a uno de sus hijos, el cual tenía solo 4 años en ese momento. En 2013, una miembro de uno de los senados representativos de Rusia, llamada Irina Rodnina, publicó en su cuenta de Twitter una foto de Obama con una banana, aludiendo que el presidente estadounidense era un mono por el color de su piel. Un supermercado tártaro en Tartaristán vendió calendarios con imágenes de Obama representado como un mono. Inicialmente los dueños se negaron a pedir disculpas por vender dicho calendario. Luego fueron obligados a emitir una disculpa. A mediados de 2016, luego de las tensiones que surgieron entre Estados Unidos y Rusia, una fábrica de helados en Tartaristán produjo el helado de chocolate Obamka, o pequeño Obama en ruso, con un envoltorio mostrando un niño negro usando un arito en la oreja. Esto fue visto, tanto como una ilustración antiamericana, como un racismo prevaleciente desde la era soviética. La compañía, que aclaró que el helado no tenía la intención de ser político, paró la producción poco después de que surgiera la controversia. Otro grupo que ha sido bastante atacado por los grupos racistas rusos, han sido las personas de los pueblos tártaros. El término tártaros se refiere a aquellas personas procedentes de Europa Oriental, Asia y Siberia, y se caracterizan por ser descendientes de los conquistadores mongoles. Comúnmente, el odio y racismo hacia ellos se denota por sus características asiáticas y religión musulmana. La tartarofobia hacia los tártaros en la región de Crimea en Ucrania, que hace pocos años fue invadida por Rusia,
fue impuesta por el Estado durante la era soviética a través del sistema de colonización forzada, la cual deportó y recluyó a los tártaros crimeos en pequeños territorios de Asia Central, y en la República Autónoma Socialista Soviética de Mari, al oeste de Rusia, privándolos de muchas libertades civiles que otros pueblos gozaban. La xenofobia y racismo extremo en Rusia también se extiende hacia las personas de los países vecinos. Las personas de la región del Cáucaso, que es conformada por Rusia, Azerbaiyán, Armenia y Georgia, son atacadas diariamente dentro de la Federación Rusa. Aquí, la palabra caucásico es un término colectivo para asignar a alguien descendiente de los grupos étnicos del Cáucaso. Cotidianamente dentro de Rusia, la gente del Cáucaso son llamados negros, debido a que gran parte de esta gente tiene pelo negro y tez morena. Aunque la palabra negro no es directamente racista, el sinónimo racista para ello es el término chernosopi, que significa trasero negro. Desde la disolución de la Unión Soviética, el apogeo de la población musulmana en Rusia, y la Segunda Guerra Chechena, muchos nacionalistas radicales rusos han asociado al Islam y los musulmanes con terrorismo y crímenes domésticos. El 21 de abril de 2001, hubo un gran ataque en un mercado en el distrito Yasenevo de Moscú, contra mercantes procedentes del Cáucaso. Los ataques étnicamente motivados contra los armenios en Rusia se han vuelto tan comunes, que el presidente de Armenia, Robert Kecharyan, discutió el problema con funcionarios rusos de alto rango. En septiembre de 2006, graves tensiones étnicas entre rusos y caucásicos tomaron lugar en la ciudad rusa de Kondopoga. En 2006, la crisis entre Georgia y Rusia resultó en la expulsión masiva de inmigrantes georgianos de Rusia. Desde el lado ruso explicaron que el proceso de ejecución se debió al combate a la inmigración ilegal, mientras que el gobierno de Georgia acusó a Rusia de estar haciendo una limpieza étnica. La Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que la detención y expulsión colectiva de georgianos en 2006 violó la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que en 2019, determinó que Rusia tenía que pagar 10 millones de euros en compensación a las personas afectadas. En diciembre de 2010, hubo un brote masivo de hostilidades hacia los caucásicos, culminando en protestas nacionalistas en la Plaza Manesnaya en Moscú y en otras ciudades. El detonador de esta violencia masiva fue el asesinato de Egor Sviridov, un aficionado del fútbol ruso, en una pelea callejera el 6 de diciembre de ese año. El 11 de diciembre, miles de manifestantes nacionalistas, afuera del edificio del Kremlin de Moscú, donde opera el gobierno ruso, gritaron frases racistas y reclamaron por una Rusia para los rusos, y un Moscú para moscovitas. Además atacaron a otros caucásicos o grupos minoritarios que pasaban por ahí mientras protestaban, y algunos, incluyendo adolescentes de 14 años, hicieron el saludo nazi. Al siguiente día, una protesta similar se llevó a cabo en la ciudad de Rostov, y luego de eso, el gobierno de la ciudad prohibió a los caucásicos bailar su danza tradicional llamada lezginka. Luego, el jefe de la policía de la ciudad dijo que las libertades civiles eran un obstáculo para la seguridad, y que la migración debería restringirse. Otro de los blancos de ataques racistas más afectado en Rusia ha sido la comunidad judía. El crecimiento de los movimientos antisemitas y neonazis se han convertido en un problema que preocupa a las autoridades policiales y de protección civil dentro de Rusia. El 11 de enero de 2006, Alexander Koptsev entró en la sinagoga Bolshaya Bronnaya en Moscú y apuñaló a 8 personas con un cuchillo. En marzo de ese año este criminal fue condenado a 13 años de prisión. En 2008, aparecieron denuncias de mensajes de difamación antisemita en carteles en la región de Novosibirsk. La Federación de Comunidades Judías de Rusia expresó su preocupación por un número creciente de ataques contra judíos, calificándolo como parte de un reciente aumento de manifestaciones antisemitas en Rusia. Dentro de la Federación Rusa, se han hecho cada vez más frecuentes los mensajes de odio y ataques violentos contra los inmigrantes vietnamitas. En medio de la hostilidad hacia los trabajadores migrantes, alrededor de 600 vietnamitas fueron detenidos en Moscú y colocados en tiendas de campaña mientras esperaban ser deportados de Rusia en agosto de 2013. El 9 de enero de 2009, un grupo de extraños en Moscú apuñaló a un estudiante vietnamita llamado Tan Quoc Binh, que tenía 21 años. Las heridas fueron fatales, lo que provocó su muerte al siguiente día.
En Moscú, en la calle Festivalnaya, en 2008, un grupo de jóvenes apuñaló a una mujer vietnamita que tenía 35 años, y murió a causa de sus heridas. En 2005, también en Moscú, 3 rusos mataron a puñaladas a un vietnamita de 45 años llamado Kwon. En octubre de 2004, un grupo de supremacistas rusos apuñalaron y golpearon a un estudiante vietnamita llamado Biyu Antoine, matándolo. Este estudiante solo tenía 20 años cuando fue asesinado en la ciudad de San Petersburgo. En octubre de 2006, un tribunal perdonó a los 17 supremacistas procesados por su asesinato. 100 vietnamitas realizaron una protesta contra el asesinato de Biyu Antoine, y un manifestante dijo que los vietnamitas habían venido a estudiar a Rusia, pensando que era un país amigo de Vietnam. Los vietnamitas no peleaban, no robaban, no vendían drogas y tenían derecho a protección contra estos criminales. En Moscú, el 25 de diciembre de 2004, una multitud utilizó palos y cuchillos para atacar a 2 estudiantes vietnamitas del Instituto de Energía de Moscú, llamados Nguyen Tuan Anh y Nguyen Hoang Anh, que sufrieron heridas graves y fueron hospitalizados. Sin duda alguna, el escenario donde más se ha podido manifestar el creciente racismo en Rusia no han sido las calles, sino los estadios de fútbol profesional donde decenas de miles de personas se juntan para alentar a sus equipos. Pero también, los estadios son los lugares perfectos para que estos grupos radicales canten sus cánticos racistas y se manifiesten ante los medios deportivos internacionales. Después de que se anunció que Rusia sería la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2018, un director del Centro de Monitoreo FARE de la UEFA, la Confederación de Fútbol Europeo, el Dr. Rafal Pankowski, acusó a la Federación Rusa de Fútbol de restar importancia a los cánticos racistas en los estadios, diciendo que los eslóganes nazis son comunes en muchos estadios rusos, donde se hacían cánticos racistas dirigidos a jugadores negros. Más de 100 incidentes racistas tuvieron lugar entre 2012 y 2014 en los estadios de Rusia. El jugador camerunés Andrea Mogou sufrió constantemente el racismo mientras jugaba en el Lokomotiv de Moscú, uno de los clubes más grandes de la capital rusa. Cuando el Zenit de San Petersburgo inició su campaña de la Premier League rusa en la temporada 2006, durante un partido contra los visitantes Saran Moscow Oblast, el futbolista brasileño Antonio Guedes fue recibido con un coro de cánticos racistas que imitaban el aullido de monos en el estadio Petrovsky. En marzo de 2008, los jugadores negros del Marsella francés, André Ayew, Charles Caboret y Ronald Subar, fueron atacados por los ultrarracistas del Zenit de San Petersburgo. Posteriormente, la policía de Manchester advirtió a los ultras del Zenit que no repitieran su comportamiento antes de la final de la Copa de la UEFA de 2008. El entrenador del Zenit, Dick Advocat, reveló que cuando intentaron fichar a un futbolista francés llamado Mathieu Valbuena, muchos fanáticos preguntaron si el futbolista era negro, solo por el hecho de ser francés. También el jugador Serge Branco, que jugó para el equipo ruso Krylia Sovetov Samara, acusó al personal del Zenit de racismo, diciendo que cada vez que él jugaba en San Petersburgo, tenía que escuchar insultos racistas desde las gradas y que los jefes del Zenit no hacían nada al respecto, lo que hizo pensar a Branco que ellos también eran racistas. El 20 de agosto de 2010, Peter O'Damweny, del Lokomotiv Moscú, firmó un contrato de 3 años con el equipo de la Premier League inglesa West Bromwich Albion. Más tarde, las fotografías mostraban a los fanáticos del Lokomotiv Moscú, celebrando la venta de Peter O'Damweny mediante el uso de pancartas racistas, incluida la imagen de un plátano con el texto "Gracias West Bromwich". Quizás, el caso más polémico de racismo en las canchas, fueron los ataques que recibió el histórico lateral Roberto Carlos, jugador brasileño víctima de acoso racial en varias ocasiones mientras jugaba en Rusia. El 21 de marzo de 2011, durante un partido en la cancha del Zenit de San Petersburgo, uno de los aficionados del club Ansí Makhachkala de la Premier League rusa, sostenía una banana cerca de Roberto Carlos, mientras el futbolista participaba en una ceremonia de izado de bandera. En junio, en un partido fuera de casa en el Krylia Sovetov Samara, Roberto Carlos recibió un pase del portero y estaba a punto de recibirlo, cuando una banana cayó al campo y aterrizó cerca de él. El Lokomotiv de Moscú estuvo involucrado en otro incidente el 18 de marzo de 2012, cuando un plátano fue arrojado al defensa del Ansí Makhachkala, Christopher Samba,
durante un partido en el estadio Lokomotiv. En octubre de 2013, durante la segunda mitad del partido, entre el Manchester City y el club CSKA de Moscú, Yaya Touré, un centrocampista estrella del City nacido en Costa de Marfil, se acercó al árbitro, Ovidio Ategan, y señaló con enojo a los fanáticos del CSKA, haciendo cánticos de monos y gritando insultos contra él y sus compañeros negros. El juego siguió, y según Touré, también lo hizo el abuso. Con el pasar de los años, los grupos racistas y supremacistas salieron de las canchas de fútbol, y con el tiempo se conformaron como organizaciones criminales, perpetrando terribles crímenes y asesinatos contra activistas y voceros antifascistas. El 19 de junio de 2004, Nikolai Jirenko, un destacado investigador de etnias y asesor en 15 juicios por delitos de odio étnico, fue asesinado a tiros en su apartamento de San Petersburgo. El 14 de junio de 2011, miembros de la pandilla neonazi Merkrad fueron condenados a prisión por varios asesinatos, incluido el de Jirenko. El 13 de noviembre de 2005 se produjo el asesinato de Timur Kacharava, un antifascista ruso de ascendencia georgiana. El 7 de agosto de 2007, Alexander Chavalin fue condenado a 12 años de prisión por su asesinato. El 15 de diciembre de 2008, Artur Rino y Pavel Skachevsky fueron condenados a trabajos penales durante 10 años cada uno, por haber asesinado a 19 extranjeros. Ambos fueron incluidos en la lista de personas a las que se les prohibió ingresar al Reino Unido, siendo los únicos rusos en esa lista. Un juez que dirigió el juicio, Eduard Chubasov, fue asesinado a tiros el 12 de abril de 2010, 4 días después de que añadiera 2 años a la condena de 20 años de prisión de un miembro de la pandilla. El 19 de enero de 2009, mientras salía de una conferencia de prensa, un abogado de derechos humanos y periodista, Stanislav Markelov, fue asesinado a tiros en Moscú. Anastasia Baburova, periodista del medio ruso Novaya Gazeta, que intentó acudir en ayuda de Markelov, también fue asesinada a tiros en el ataque. El 6 de mayo de 2011, el tribunal condenó a 2 nacionalistas radicales, Nikita Tikhonov y su novia Yevgenia Kassis, a cadena perpetua y 18 años de prisión, respectivamente. El 16 de noviembre de 2009, Iván Hutorskoy, ex cantante punk y jefe de seguridad de espectáculos antifascistas, fue asesinado en un suburbio de Moscú. Era conocido por organizar clases de autodefensa para personas antifascistas y brindar seguridad en las conferencias de prensa del periodista asesinado, Stanislav Markelov. El 21 de agosto de 2006, marcó un antes y un después para la sociedad rusa y la seguridad nacional. Este fue el día en el que las organizaciones racistas rusas le dieron a entender al mundo entero que se habían convertido en terroristas, cuando una bomba casera estalló en Moscú en el mercado Cherkizovsky, el cual es frecuentado por comerciantes extranjeros. Luego, el 15 de mayo de 2008, 8 personas de la organización nacionalista radical rusa, llamada El Salvador, fueron declaradas culpables por su papel en el ataque que dejó 14 muertos. Los actos de terrorismo siguieron, y pronto los grupos criminales supremacistas empezaron a viralizar sus actos terroristas en Internet, tal como lo hacen organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el ISIS. La ejecución de un tayiko de origen persa y un dagestaní musulmán de la región rusa de Dagestán fue grabada en un video que se distribuyó en un segmento de Internet ruso en agosto de 2007, que muestra la decapitación de un ciudadano ruso de origen dagestaní y el tiroteo de un inmigrante tayiko por parte de un neonazi ruso. El video provocó fuertes discusiones en los medios rusos. El 17 de marzo de 2008, el Tribunal de Distrito ruso de Novgorod dictaminó que el video era extremista y prohibió su distribución en toda la Federación de Rusia. El video fue publicado en nombre del Partido Nacional Socialista de Rusia, en el blog personal del estudiante universitario Adigian Viktor Milnikov. Después de unos días, el estudiante fue arrestado, y luego sentenciado a 1 año de trabajo correctivo por el tribunal de la ciudad de Maikop. El 5 de junio de 2008, las escenas de decapitación grabadas en el video fueron identificadas como auténticas por el Comité de Investigación de Rusia. El mismo día, una de las víctimas en las imágenes fue identificada por sus familiares como Chamilo Damanov, natural de la región de Dagestán. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras.
Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video. Nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.